Bancor presenta Círculo de Ideas. A veces la respuesta es, bueno, ¿por qué se hace así? Porque siempre se hace así. Implica sentarse y no pasar por una institución sin intentar cambiarla. Tratar de no tener miedo a resetear. La verdad que cuando uno habla de transformación, lo que está tratando de significar es que es un cambio mucho más profundo. ¿Están listos para abrir el círculo? Estamos listos. ¿Sí? Estamos acá. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Círculo de Ideas, un espacio de Bancor. Hoy la conversación, la propuesta de conversación, tiene que ver con el desafío de la transformación y en particular con la transformación de grandes estructuras sin que eso implique que pierdan o pongan en riesgo la estabilidad siempre tan necesaria para todo tipo de organización. Me acompañan el exministro de Economía, Hernán Lacunza. ¿Cómo estás, Hernán? Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias. Y Raúl Paolazo, el presidente de Bancor. ¿Cómo va, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, pregunta de rigor. ¿Están listos para abrir el círculo? Estamos listos. ¿Sí? Estamos acá. Bueno. Y además estamos en un espacio, voy a mirar para arriba porque es un imán mirar a nuestro alrededor. La verdad es que es buenísimo que estemos en este entorno para hablar de transformación, porque para quienes siguen el Círculo de Ideas, estamos en un espacio que es el Museo Tamburini, ¿sí? Durante muchos años este lugar fue la sede de la casa matriz del Banco de Córdoba en la ciudad de Córdoba, pero además fue uno de los primeros edificios pensados en el siglo XIX para ser la sede de una entidad financiera, uno de los primeros en toda América Latina, o sea, ya tiene más de un siglo, ¿sí? Por eso digo que está bueno que hablemos de transformación aquí, porque estas paredes, que hoy son, además, patrimonio arquitectónico nacional, han sido testigos silenciosas de una evolución. Miren si seguramente se ha evolucionado en más de 100 años de historia, como las que tiene el Banco de la Provincia de Córdoba. Y hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De evolución y de transformación. Y quiero arrancar justamente por ahí. Lo primero que me gustaría preguntarles, arranco con vos, Hernán. ¿Transformar era mejorar o es mejorar lo que se viene haciendo? ¿O en realidad tenés que ir a resetear la manera en la que se trabajaba? El desafío de poder involucrar a nuestras organizaciones o cambiar a nuestras organizaciones, desafiar a nuestras organizaciones, llámense ministerios, bancos públicos, municipios, gobiernos provinciales, parlamentos, legislaturas, desafiarles el statu quo. Argentina tiene una larga historia de, no llamaría fracaso, pero sí de insatisfacción en su grado de desarrollo o en su posibilidad de desarrollo, con lo cual nuestra obligación como funcionarios de paso es desafiar ese statu quo, no dar nada por sentado. Se llama en la contabilidad pública, ya en presupuesto base cero, que es básicamente, mira, no. Nada, la explicación que muchas veces te da la burocracia. La burocracia no es peyorativo, sino el cuerpo estable del sector público. La buena burocracia. Exacto. Lo que pasa es que es una palabra un poco... Sí, está cargada de una connotación negativa. Sí. No es así. Los funcionarios, a veces la respuesta es, bueno, ¿por qué se hace así? Porque siempre se hace así. Es la pregunta que más odio, más detesto en la administración pública. Porque bueno, siempre se hizo así estamos también, ¿no? Entonces, te diría que respondiendo a tu pregunta es tratar de no tener miedo a resetear y sobre todo ser consciente de que uno está acá de paso 2 años, 4 años, 8 años, lo que diga. También uno hace transformaciones, reformas para la democracia, o sea, después que venga otro y lo siga. Con lo cual tiene que permear esa idea de desafío, de cambio, de romper statu quo, sobre todo en la burocracia, y mostrar yo no quiero decir de dotarla del razonamiento del espíritu de lo privado a lo público, pero sí la exigencia de manejamos fondos públicos. Hay que ser más eficiente que en los privados. Más eficiente de lo que sos contigo mismo, con quizás. Con los fondos propios, pero obvio. Te voy a hacer un paralelo y termino con esto.
Ahora me toca ser vicepresidente de Racing de Avellaneda. Y entonces cada vez que hay un mercado de pases, los socios me dicen, no seas amarrete, que comprá a tal jugador o a tal otro. Y yo digo, todo lo contrario, es plata tuya, tengo que ser bien austero. Sí, claro. Lo cual no significa desarmar al equipo, pero la exigencia con lo público es el doble. Y sobre todo sabiendo que después quedan los funcionarios que son los que absorben esa noción de gestión, de la eficiencia, y creo que no hay que tener miedo. Raúl, ya que Hernán mencionó Racing y en términos futbolísticos te tiro la pelota a vos ahora, a mí me parece que dijo algo que es muy interesante. No hay que tenerle miedo, lo dijo 2 veces, no hay que tenerle miedo al reseteo. Es que pasa fundamentalmente por ahí, ¿no? Implica sentarse y no pasar por una institución sin intentar cambiarla. Os preguntaba si transformar es mejorar lo que ya se está haciendo o cambiar lo que ya se está haciendo. Uno normalmente habla de una mejora, un cambio, una modificación, una reforma. La verdad es que cuando uno habla de transformación, tanto que sea una organización pública o una organización privada, lo que está tratando de significar es que es un cambio mucho más profundo, es un cambio con un alcance mayor, es un cambio no solamente de un área o un proceso determinado, sino de todas las áreas y todos los procesos de una organización. O sea que el alcance es mucho más profundo, es mucho más amplio, es un cambio que al ser profundo y amplio se extiende fundamentalmente a la cultura de la organización, cosa que no ocurre mucho con un cambio o una simple reforma o una simple modificación. Y el tema, creo que clave, es que después de una transformación, uno no tiene una organización mejorada, sino que en realidad debería tener una organización completamente distinta. Está claro que es una cuestión de grises, ¿no? Que uno siempre, cada uno que pasa por un banco cree que es un banco o alguna organización privada o pública, cree que está haciendo la gran transformación, y muchas veces se refiere a transformación cuando no lo es un mero cambio. Va a terminar siendo la transformación que tiene que ser si todo esto logra trasladarse a la cultura, y ahí entramos un poquitito a lo que decía Hernán recién, y cuando la organización, no quiero hablar de este banco en particular, siga modificándose, transformándose, cambiando, independientemente de los nombres y apellidos que estén en la conducción. Y siempre uno se pregunta cuál es, cuando uno tiene que analizar cuál es la gran diferencia entre una empresa pública y una empresa privada. Las hay muchas cuestiones de incentivos, pero te diría que el gran problema que tiene generar una transformación en una empresa pública, en este caso en un banco público, es lo que yo llamo un horizonte de inversión muy cortito. Obvio que es una analogía, no es para hablar directamente pero cuando uno va a hacer alguna inversión determinada, lo primero que tiene que tener claro es cuál va a ser su horizonte. Sí, el tiempo, la variable tiempo. ¿Durante cuánto tiempo va a tener invertido ese dinero para recién en ese horizonte evaluar si me fue bien o me fue mal? Las empresas públicas las veo como un gran iceberg, donde arriba, en la punta, tenés los pingüinitos, ¿no? Saltando, haciendo piruetas, pasan los turistas, sacan fotos, ¿no? Como que las empresas públicas, normalmente, el que las dirige o quien está arriba, juega ahí en el nivel de la punta del iceberg, ¿no? Que lo vean, que le saquen fotos. Y son muy pocos los que se meten debajo del agua, que es donde está gran parte del iceberg, que no es lo que se ve, sino está abajo. Y ahí es donde nos encontramos las distintas capas geológicas. Está buena la figura que trajiste, porque me ayuda a introducir algo que dijimos al comienzo, de cómo transformar cuando son estructuras de semejante envergadura, como es un banco público, como es estar en un Ministerio de Economía, y que no se ponga en riesgo cierta estabilidad que toda organización necesita. Como todo va cambiando, hay como una especie de anhelo de tener de islas de certidumbre, si se quiere. Justamente vos te encontrás, cuando te metes abajo de ese iceberg en la profundidad, te encontrás distintas capas geológicas, ¿no? En los organismos públicos. Capas geológicas de personas, de procesos, de tecnología, ¿no? Donde vos mires tenés capas geológicas de distintas gestiones que van pasando y van quedando. Personas, tecnologías, procesos, y el que viene construye sobre lo que ya está y no se sienta a repensar o a replantear
todo eso con una sola lógica. Entonces, cada una de esas capas geológicas tienen su lógica de funcionamiento distinta. Entonces, yo creo que la gran transformación está cuando uno deja de hacer las piruetas en la punta del iceberg y entra a donde realmente tiene que entrar. Claramente es un riesgo, pero te diría que es más riesgoso quedarse quieto, no moverse, no transformarse. Es más riesgoso que intentarlo, ¿no? Déjenme pasar ahora al tema de prioridades, ¿no? Y déjenme ir, si se quiere, de una especie como de macro, después a lo micro. Y cuando hablo de macroeconomía también, Hernán, y te miro porque, bueno, te tocó pasar por un rol no menor, tanto a nivel en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Así que acudo aquí a tu expertise y conocimiento como analista, como conocedor de una dinámica que tiene nuestra economía tan particular, para propios y extraños si se quiere. ¿Cuáles son las prioridades de transformaciones que necesita la economía argentina? Y por eso digo voy de lo macro a lo micro. Por lo menos dos, deben ser un montón quizás, pero dos transformaciones que necesita nuestra economía para poder escapar de esta especie de lógica pendular en la que habitualmente cae nuestra historia. Si tengo que elegir dos, te diría la tributaria y la relación fiscal nación-provincias. Hay vínculos, vasos comunicantes entre ambas. La lista más exhaustiva, Daniel, la conoce, es la misma que desde que somos chicos. La laboral, la de reforma de los recursos naturales, el previsional. Desde hace un par de años, creo que el gobierno central y también los gobiernos subnacionales, provinciales, están embarcados en un cambio bastante ambicioso. La sustentabilidad de las reformas es más importante que la velocidad. Hoy una palabra que está un poco desgastada, que es consenso, un poco bastardeada, porque en nombre del consenso se ha dicho cualquier cosa. Te diría que es lo más importante en un programa de reformas ambicioso, porque si no está el péndulo, y si cada 4 años refundamos la provincia o la nación, bueno, las reformas no son creíbles, y cuando no son creíbles, los empresarios que son los que contratan empleados, que es el fin último, generan empleo, el fin último de la política económica, se vuelven miope, cortoplacistas, defensivamente, y dicen, no, dentro de 2 años va a venir otro que voy a invertir. Yo no voy a ser cliente del Banco de Córdoba o invertir o cambiar de mi banco porque va a venir otro y va a ser todo distinto. Entonces, te diría que eso es la búsqueda de consenso, de persuasión, y bueno, y la velocidad a veces se quiere un poco más lento. Pero es interesante esto que vos planteaste, más allá de tu perfil de economista, porque elegiste lo tributario y elegiste relación fiscal Sí. de provincias y nación, y justamente después dijiste consenso. Si hay un lugar en el que ha sido tremendamente dificultoso que los gobernadores que han pasado se puedan poner de acuerdo de todas las provincias y las presidencias que han pasado, fue justamente eso, un consenso en lo tributario y en esa relación y cumplirlo, ¿no? Además. Genial ejemplo para hacer hincapié ahí y ver lo que hemos hecho más o menos mal y cómo tenemos que cambiar nuestro enfoque ahí. La ley de coparticipación del año 88 era vigente. La Constitución del 94 dice hay 2 años para cambiarla, 96, hace 30 años. No hubo ningún proyecto en estos 30 años de todos los gobiernos. Tenemos un esquema que es federal para gastar, porque es simpático, unitario para recaudar, porque es antipático. Entonces el que gasta, yo fui ministro de la provincia, no es austero, el que recauda no se esmera porque la gasta otro. Los incentivos, ¿no? Cada vez que se habla del tema, pacto fiscal, van 24 representantes de provincias, ministros, gobernadores y yo, a tironear del mantel a ver quién se lleva una porción más grande para su provincia. Pero es una lógica ridícula, porque así está hace 40 años tenemos esta ley de coparticipación, cada vez repartimos menos, una torta más chica. Pensando que Córdoba, La Rioja, Neuquén, Misiones se van a salvar solos, de ninguna manera. ¿No? Porque si cada uno tironea el mantel, se pierde alimento. Bueno, salgo de la analogía. Tenemos que ir a sentarnos a esa mesa, a ver cómo agrandamos la torta, y lo que importa son las porciones absolutas, no las relativas, porque no va a haber un desarrollo de ninguna provincia con el conurbano que tenemos,
la matriz productiva argentina, enhorabuena, se está descentralizando más para el lado de la energía, más para el lado del oeste del país, que está muy despoblado. Bueno, ese es un proceso que hay que acompañar con recursos, con población, con políticas migratorias. Si no hacemos eso, Daniel, termino, le voy a decir en criollo, ya no fumamos la pampa húmeda, ¿no? Porque la pampa húmeda la tenemos hace 200 años, nunca alcanza. Nos vamos a fumar vaca muerta y la cordillera mineral también, ¿sí? Entonces, pongámonos los incentivos adecuados. Incentivos volcados en instituciones, ¿no? Que Sí, perdieron claro. en el tiempo. Bueno, es que se pone en juego la calidad institucional sobre Gran eso. parte de lo que decía Hernán se da en las empresas públicas, se da en todo, un tema de incentivos. La política del nombre y apellido, ¿no? De la conveniencia, para mí, en vez de abstraerse de los nombres o de las provincias puntuales y trasladarlo a instituciones. Sí, claro. Que puedas medir eso de otra forma. Son ¿no? incentivos y es el diseño inteligente de esos incentivos, en lo cual da la impresión de que siempre nos quedamos Es cortos. todo incentivo. Y es ahí donde yo soy abogado, Hernán es economista, pero en el tema de incentivos. Y se llaman bien, son abogados con esto y se llaman bien. Sí, Qué bueno, bárbaro. justo, Sos abogado, con razón. el abogado, si vos profundizás mucho en lo tuyo, hay mucho de incentivos. Sí, claro. Lo justo es lo económicamente eficiente. Me parece Claro. extraordinario. Extraordinario si se lo piensa bien y en el sentido que fue dicho por Posner, ¿no? Que es extraordinario. O sea que la economía y el derecho en el fondo, Hernán, tienen muchísimo que ver. Te decía que te quería llevar a lo micro, en esta especie de corto viaje, para traerte a tu realidad acá en el banco. Ustedes están implementando un plan, el banco tiene más de 150 años y están en un plan de transformación justamente de 150 más, ¿sí? Bueno, a partir de ese plan... Están proyectando 150 años, bien ahí. Y está Bien, muy bien, ¿sí? Sí. Teníamos miedo de quedarnos cortos. A partir de ese plan, ¿cuáles son las transformaciones que ya están en marcha y que particularmente vos sentís como presidente que empiezan ya a tallar sobre el ADN de la institución para ser un banco moderno, adecuado a la eficiencia que recién mencionabas, a la modernidad, pero sobre todo a la demanda de un cliente que hoy está mucho más arriba, ¿no? Este plan se inicia como una forma de profundización de la transformación que el banco ya venía haciendo. Este Bancor 150 más es una segunda etapa de transformación. Cuando yo asumo, empezamos desde el día 1, pero fundamentalmente asentada en 3 pilares. Lo primero que nosotros encaramos fue una asignación eficiente de los costos del banco. Una asignación, que yo le llamo eso un shock de austeridad muy importante, que en pocas palabras fue una reingeniería vinculada a los principales contratos, los principales proveedores del banco, bajando precios, mejorando condiciones. Ese es uno de los primeros pilares en los cuales trabajamos. Segundo pilar muy importante que trabajamos es lo que Hernán, cuando empezó a charlar, hablaba de presupuesto base cero. Dejar de modificar una gerencia acá, una gerencia allá, subir una, bajar una, cambiar un nombre, sino rediseñar, resetear la lógica y sentarnos y de cero generar el organigrama que el banco necesita para este momento que está transcurriendo. Y el tercer pilar, que te diría que es uno de los más importantes, que es la que yo le llamo soberanía tecnológica. Dejar de estar dependiente de proveedores, empezar a desarrollar capacidades para desarrollo de software, capacidades digitales, tecnológicas, con equipos propios para no tener esa dependencia de proveedores. Las dos transformaciones ya implementadas que tienen que ver con esta primera etapa de la transformación, que hacen que el banco sea más resolutivo y que sus efectos lleguen a los clientes, son estas dos. Este organigrama base cero, en el cual hemos reorganizado toda la estructura del banco y le hemos agregado todo lo que tiene que ver con metodología Agile, que es la forma en que trabajan las empresas tecnológicas del mundo, y los cambios que hemos implementado también en el área de tecnología, creo que son las dos transformaciones que ya hoy se están sintiendo. Y si tuvieras que elegir, voy a ser medio arbitrario en esto, limitante, pero si tuvieras que elegir una prioridad. Mira, si tuviese que elegir una, te diría, todo lo que tenga que ver con la asignación de costos eficientes es una tarea que va a seguir siempre,
pero gran parte de la captura del valor ya se hizo en el primer y segundo año. Lo que tiene que ver con el organigrama va a seguir evolucionando. Los organigramas deben ser, y lo son organigramas vivos, van a seguir acompañando la gestión del banco, pero si tuviese que darte una prioridad, por supuesto, es avanzar en el área de tecnología y procesos del banco, yendo hacia esa soberanía tecnológica que te comentaba. Creo que eso hay que focalizar todos los cañones en esa área. Hernán, te voy a proponer que te fabriques tu espejito retrovisor, mires un rato para atrás en tu paso por la función pública y a ver qué recordás, qué te quedó como las dos principales transformaciones que vos sentís que generaron impacto, pero te hago un 2 por 1 ahí. También me gustaría que me cuentes qué cosas te quedó a mitad de camino. Primero, a ver, las dos preguntas voy a decir, lo primero voy a decir para las dos preguntas, la del éxito y la del insatisfacción. No hay que sobreestimarse, nunca nadie hace nada solo, ¿no? Lo importante son los sistemas, no los equipos, no voy a ser demagogo, pero los sistemas. Un ministro, por más poder que tenga, necesita la legislatura, el Parlamento, la justicia, la Corte Suprema. Dicho eso, la primera reunión que yo tuve en esa gestión fue, arriba de la mesa estaba la elección anticipada y la entrega del mando anticipado, que es inconstitucional, una elección anticipada, pero era parte de la escena política de la... Era el juego político del momento. Entonces te diría, Daniel, que lo más importante que construimos ahí fue si querés, me tocó ser un piloto de tormentas en ese contexto, pero había riesgos institucionales además de los económicos, y los económicos también eran graves. Entonces hubo que tomar medidas muy duras, muy, muy difíciles, con secuelas negativas. No estoy orgulloso de las restricciones cambiarias ni tampoco del reperfilamiento de la deuda, pero siempre se comparan con las alternativas. Es decir, bueno, mira, ahora tengo que decir a los familiares de un paciente en situación crítica, hay que cortar el brazo y la pierna. No es nada gracioso, pero si entra desangrándose al quirófano, hay que cortar. No era que había entre una buena y una mala opción, sino la menos mala. Claro, y sobre todo con ese antecedente que tenía Argentina, que había dos presidentes no peronistas, y esto no es partidario, sino es un dato histórico, que se había ido uno con hiperinflación 6 meses antes y otro en helicóptero a la mitad de su mandato. Entonces había que evitar eso, pero por el futuro, no por ese momento, porque era primero garantizar la transición, porque el cepo y el reperfilamiento, las alternativas eran el default, la hiperinflación y el corralito, y el político era llegar al acto electoral 2 meses después, en un contexto de total desplome de la demanda de pesos, y la huida al dólar, con la pobreza ya en 35 y con la inflación ya en 50, y con riesgo de que hubiera una ruptura institucional que llevara después a poner en juego en el gobierno siguiente la continuidad, por ejemplo, del régimen jurídico, por ejemplo, la Corte Suprema o el Procurador. O sea, hay que tener en cuenta esas cosas. Entonces hay un bien superior que es público, que es la continuidad institucional, la democracia republicana. Uno secundario que es la estabilidad, o subordinado ese que es la estabilidad. Estabilidad, aunque sea precaria, pero que no. Y otro, los ahorros de los argentinos. Y otro, bueno, que es, ante la escasez de recursos, qué priorizo y qué no. Y obviamente no hay nada sin daño colateral. Y con la construcción de ese bien público que con el gobierno entrante, diciendo, mira, hagamos lo que tengamos que hacer, que ganen mejor, pero no pongamos en riesgo ni los ahorros, ni los depósitos, ni el nivel del dólar, porque se va a la pobreza a cualquier lado. Y después, bueno, compitamos. Y eso creo que fue un legado que, no personal, sino del sistema político, que no creo que sea nunca perfecto, pero que sí me da un orgullo que pudimos construir. En la parte que quedó incompleta, a mí sí me tocó ser ministro provincial de la provincia que tiene el 38% de la población, la más grande de Argentina. Muy difícil, ¿no? Muy difícil, con recursos que nunca alcanzan, no voy a describir más. Pero hicimos, sí, un plan de gobierno, primero sacar la cabeza abajo del agua, un plan financiero,
y secuencialmente ir construyendo instituciones. Entonces, el primer año discutimos que no haya paro docente, el tercer año discutimos que, que presencialidad. O sea, siempre se va haciendo así de a poco. El primer año era de oxígeno para los hospitales, el tercer año era qué hospitales hacemos. Bueno, hicimos un montón de cosas. Hicimos una reforma tributaria, hicimos una reforma previsional del banco público, que fue señera. Hicimos un régimen de incentivo para los municipios, 135 municipios, que con la lógica esta, mira, el que ahorra lo premio, el que desahorra ausencia de premio. ¿Qué pasó con eso, Daniel? Se perdió la elección, porque esto es democrático, y al día 1 del gobierno siguiente todo se volvió para atrás. No fuimos capaces, corresponsables, de generar el consenso. Me acuerdo que el ministro entrante a nivel nacional volvió para atrás también algunas cosas que se habían hecho. Yo lo llamé y le dije, mira, haber hecho esa reforma tiene la forma de la previsional, por ejemplo, tiene un costo político evidente, la gente no le gusta. Nos tiraron 14 toneladas de piedras, ya lo pagamos, ya perdimos la elección. No lo cambies de nuevo porque es volver para atrás. No, pero lo hicieron ustedes. Bueno. No logramos construir eso. Es interesante lo que decís porque pone en juego un punto que en general suele ser complejo, que es la transición institucional, que se logra en un momento, aún con las limitaciones, se pudo hacer en un momento y en otro quedó rengo, ¿no? Y quiero ir, Raúl, en tu caso, has descrito ya estos pilares del plan que va desarrollando Bancor en particular, pero de lo hecho, que también algo ya comentaste, me gustaría saber qué es, y casi es personal, ¿no? En tu rol, ¿qué es lo que más orgullo te genera de las cosas que se han hecho en este plan en el banco para empezar en ese pensamiento que vos dijiste de transformación que fue desde el kilómetro cero? Orgullo me daría lograr que esta transformación sea realmente una política de Estado, lograr institucionalizar estos cambios que estamos haciendo, como para que el Banco de Córdoba sea realmente un banco de los cordobeses y no un banco de cada uno de los gobiernos que vayan pasando. Creo que el cambio más relevante de lo que estamos generando, lo estamos generando en la dirección de tecnología y procesos. Hemos reducido sensiblemente la cantidad de gente. Hemos logrado lanzar en tiempo récord una billetera digital que es Vesa, que ya está funcionando, ya está en la calle. En breve estaremos lanzando una nueva aplicación para empresas del banco. Hoy tenemos una app que es Bancón, tanto para empresas como para individuos. Estamos trabajando de cero en una app para empresas. Poquito después del lanzamiento vamos a estar lanzando una app para individuos. Estamos trabajando también en una app para nuestra administradora de fondos comunes de inversión, Champaquí, para suscribir distintos tipos de inversiones. Todos software que no son adquiridos, no son comprados en el mercado, sino que son desarrollados con capacidades tecnológicas de desarrollo propias. La verdad que me parece que lo que estamos haciendo ahí es realmente extraordinario y lo que es importante recalcar es que todo esto que estamos haciendo en el marco de las apps es sin descuidar lo que tiene que ver con el core del banco. Yo digo el core en singular, pero en realidad debería estar hablando en plural porque son más de unos los sistemas que manejan las operaciones centrales del banco. Y ahí también estamos trabajando, como les decía antes, debajo del iceberg, en esas capas geológicas de tecnología, de personas que hay ahí abajo. Estamos modernizando todo lo que tiene que ver con el core, simplificando los procesos. La idea es que antes de que se termine estos 2 años de gestión que quedan, que el banco esté totalmente online, que trabaje real time y eliminar por completo todos los procesos batch que tiene hoy el banco. Creo que si logramos generar toda esa transformación, creo que vamos a dejar un banco que no mejor que el banco que estaba, sino realmente distinto. ¿Y esa es la gran meta? Digo, hay una vieja frase que dice todos los caminos conducen a Roma. ¿Cuál es tu Roma? Me gustaría generar una gran empresa de tecnología del banco que le preste servicios de tecnología al banco, a la misma provincia, a las distintas agencias y empresas de la provincia y por supuesto también al sector privado. Creo que eso sería una gran transformación y cuando uno genera esos equipos y esas capacidades, es un pecado después desarmarlo hasta que el banco tenga el próximo proyecto.
Entonces, lo mejor que uno podría hacer es armar una sociedad de tecnología que no esté esperando hasta el próximo proyecto, sino que siga generando proyectos, sea para la provincia, para las diferentes empresas, agencias de la provincia, y por qué no vender estos servicios a terceros. Eso sería un gran desafío que de nada serviría, y ahí vuelvo a lo que comentaba Hernán, si uno no logra institucionalizarlo de forma tal que el que venga no tenga un incentivo a destruirlo, sino por el contrario a lograr que eso perdure en el tiempo, ¿no? Gran desafío. A lo mejor lo mío es un poco naif, pero creo que la esperanza es lo último. No, pero habla que- en cierta forma de que el trabajo de transformación tiene que ser pensado así, en un trabajo de largo plazo y sustentable. Y déjame meterme en eso porque a vos te toca conducir una institución que tiene 3.000 colaboradores, ¿sí? ¿Cómo es que se vence la inercia de siempre lo hicimos así, que siga así? ¿Cómo se puede hackear esa inercia? Es un gran tema. Ahí entra un poquito lo que decía Hernán, hablando de consensos. Mira, yo creo que uno puede lograr esto más allá de demostrar las buenas intenciones, demostrarlo con el ejemplo, con objetivos claros, metas bien definidas, que entiendan en el contexto que se está generando esta transformación, qué pasa si no nos transformamos, pero hasta acá es didáctico y no alcanza. Yo creo que lo realmente importante y que hace que se venza esta inercia es lograr que la gente no sean espectadores, sino que realmente sean protagonistas del cambio, ¿no? Claro, pero ¿cómo haces para que se apropien de ese cambio? Viste que se habló mucho de empoderar en una época, bueno, que se empoderen Sí, ellos de ese que cambio. no sean palabras que queden en el Claro. aire, ¿no es cierto? Si se impone por el directorio o por el presidente, bueno, es eso, es un plan de transformación del presidente o del directorio. Lo que uno tiene que lograr es que eso sea de todos los colaboradores, y para eso no es solamente decirlo, sino demostrar que es así. Y entonces, bueno, en ese camino es muy importante estar focalizado en el valor de cada iniciativa, con lo cual hay flujos de fondos con la misma metodología para evaluar cada una de estas iniciativas. Hay dueños específicos que se asignan a cada una de estas iniciativas, como para que cada uno se apropie de esa parte de la transformación que le toca. Yo creo que si no logramos algo así, es pasajero. Sí, déjame que remarque algo que venís mencionando que a mí me parece interesante porque hay un matiz en eso. La transformación está muy ligada a la innovación, ¿sí? Y en todo proceso de innovación, el compromiso de la alta dirección es básico. Pero bien dijiste vos que si eso se percibe como un verticalismo, difícilmente haya una porosidad hacia la última capa de toda organización. Por eso el llevar a que sea un flujo no solamente inverso, sino en distintas direcciones, es un desafío, porque quiebra la cultura de una organización o la hackea la cultura. Bueno, es realmente así. Vos es quiebra, hackea, y volvemos a lo que charlábamos al principio. ¿Te acordás que hablábamos de resetear, rediseñar, ¿no? No solamente es resetear y rediseñar procesos o áreas, sino resetear o rediseñar la forma en que se piensa en la organización. Cómo quisiéramos que se piense en esta organización es pensando fundamentalmente en la experiencia del cliente. Es muy fácil decirlo, pero no tan fácil compenetrarse y pensar realmente en esa forma. Tiene que lograrse que se internalice y pase a ser parte de la cultura de la organización. Que todo esto se internalice, la gente realmente se comprometa, lo sienta propio, que no es fácil. Porque te imaginarás que esta transformación no es una transformación que empieza y termina. Tenemos que aprender a convivir con el cambio. Ayúdenme a cerrar ahora. Han dicho cosas que son súper interesantes, pero ayúdenme a cerrar con una idea fuerza. Una idea fuerza, obviamente ligado de lo que estamos hablando, ¿no? A la transformación, en particular al rol que también les ha tocado a ustedes, pero una idea fuerza. Arranco con vos, Raúl. Creo que esto tiene algún sentido y va a perdurar si logro que todo esto sea permeable a las 3.000 personas de la organización, un poquito menos. Si logramos que quede absolutamente claro que esta transformación no es del directorio, no es del presidente, sino que es de toda la gente. Si logramos que se apropien de esta transformación y que esto pase a la cultura, creo que es lo que marca es trascendente. Y de nada serviría tampoco si no logramos institucionalizar estos cambios, si no logramos
que esta transformación sea una política de Estado. Si nosotros logramos eso y fijar un horizonte, que yo le llamo un horizonte de inversión, que sea superior a lo que dura cualquier gobierno, un gobierno dado, vamos a lograr que estos cambios realmente perduren en el tiempo. Todo esto que se ha impregnado no solamente se haya impregnado en la cultura de la organización, sino que logre institucionalizarse y que cualquiera que venga se dé cuenta que tiene que continuar con esto. Hernán. El desafío es que al que venga le queden 3 desafíos menos, o 5, los que pueda. 3 ideas hay. No se puede gastar más de lo que ingresa, equilibrio fiscal, la maquinita de la felicidad no existe, inflación. Hay que vivir integrado al mundo. Los cordobeses lo saben bien, pues son puntales en eso, compiten, el resto del país menos. 3 cosas te dije. Bueno, que venga en 2027 sea de gobierno el opositor. No discuta esto, no volvamos a vivir con lo nuestro, más Estado a cada necesidad o la emisión no cae inflación. No reescribamos los libros. Bueno, 3 cosas por gobierno. Al quinto gobierno tenemos 15. Tuve la oportunidad una vez de entrevistar a un consultor que es argentino, que vive en Londres, se llama Javier Bajer, y se especializa justamente en ayudar a distintas empresas e instituciones en esto, en la transformación cultural. De hecho, él se autodenomina arquitecto cultural, ¿no? Y yo venía con esto de que las transformaciones llevan tiempo, ¿sí? Llevan mucho tiempo, sobre todo en esta analogía de las capas geológicas. Hay que trabajar ahí adentro, una tarea de minería. Hay que alumbrar, romper, duele. Y él me decía, ojo, que el vector, sí, se juega el tiempo, pero el vector no es el tiempo. El vector es el coraje. Claro. La transformación lleva, más que tiempo, lleva coraje. Y creo que ustedes han hablado de eso, ¿no? Es eso. De una u otra forma, han hablado también de eso, justamente, del coraje. Así que, Raúl, muchísimas gracias. Hernán, también, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos hablando de cambiar una forma de pensar, de modificar una manera de decidir y de incluso de los modos en los que actuamos. Gracias a ambos, esto fue Círculo de Ideas.